Bienvenidos, vamos a hacer la lectura bíblica de Josué capítulo 8, 9 y 10. Buenos días, hoy es día 16 de abril, jueves 16 de abril 2026, son las 8 de la mañana en Buenos Aires, llueve y hay una temperatura de 19 grados y venimos de unos 2 o 3 días lluviosos horribles y nos esperan un poco más de lluvia para el día de hoy y mañana, pasado y pasado va a estar bueno el clima, pero después va a llegar de nuevo y así, porque estamos en otoño y entonces tiene que suceder de esa manera. Bueno, vamos a hacer la lectura de Josué capítulo 8, tenemos que hacer ahora casualmente. Y a ver qué onda, Josué 8, obvio que le pedimos a Dios que nos dé su Espíritu Santo para entender, para poder pensar en esto, a ver en qué me ayuda saber todas estas cosas de Josué, qué me hace saber más en cuanto a lo que Jehová quiere de nosotros, o a lo que o lo grandioso que es Dios, ¿no? De repente, o cómo Dios, así como enseñó en el pasado, o como guió en el pasado, también nos guía hoy. Así que mucho para aprender y para revisar, ¿no? También para ver nuestra conciencia, si está demasiado permisiva o si está bastante entrenada en la ley de Jehová, como para hacer todo lo posible como para tener una vida cristiana bien, ¿no? Un buen vivir y tener palabra cuando uno dice o se compromete con algo, ¿no? A fin de hacer el bien en nuestro entorno, tener una buena convivencia, una convivencia sana, y también obviamente fomentar la paz y el amor fuera de lo que es solo nuestro hogar, ¿no? O sea, poder convivir bien donde sea que estemos y que haya paz donde sea que estemos. Bueno, empezamos. Josué 8 dice: entonces Jehová le dijo a Josué: no tengas miedo ni te aterrorices, llévate a todos los guerreros y sube a pelear contra Ai. Mira, te he entregado al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Haz con Ai y su rey lo mismo que hiciste con Jericó y su rey, pero esta vez pueden quedarse con el botín y el ganado. Prepara una emboscada detrás de la ciudad. Bien, me gusta esa actitud de Dios, ¿no? O sea, fue lógico lo que hizo, no me acuerdo quién era, Acán, ¿no? Que vio algo, le gustó y se lo quedó. Entonces ahora Dios es más flexible y dice: bueno, está bien, si ven algo que les gusta, se lo pueden quedar. Es como un padre amoroso tierno, ¿no? Eso es lo que aprendemos o reafirmamos de la personalidad de Jehová, que nosotros también podemos copiarla y ser así. Sí, 3. Así que Josué y todos los guerreros subieron a pelear contra Ai. Josué eligió 30.000 guerreros poderosos y los envió por la noche. Les dio esta orden: miren, preparen una emboscada detrás de la ciudad. No se alejen mucho de la ciudad y estén todos listos. Yo y toda la gente que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando ellos salgan a atacarnos, igual que la otra vez, huiremos de ellos. Cuando salgan a perseguirnos, haremos que se alejen de la ciudad, porque dirán: están huyendo de nosotros como la otra vez, y huiremos de ellos. Entonces ustedes tienen que salir de la emboscada y conquistar la ciudad. Jehová su Dios se la entregará. En cuanto se hayan apoderado de la ciudad, préndanle fuego. Deben actuar de acuerdo con las palabras de Jehová. Estas son las órdenes que les doy. Entonces Josué los envió y ellos se fueron hacia el lugar de la emboscada. Se colocaron entre Betel y Ai, al oeste de Ai, mientras que Josué pasó aquella noche con el resto de los soldados. Después de levantarse temprano por la mañana, Josué reunió a los soldados, y él y los ancianos de Israel los dirigieron a Ai. Todos los guerreros que estaban con él subieron y se colocaron enfrente de la ciudad. Acamparon al norte de Ai, con el valle entre ellos y a Ai. Entretanto, él había puesto a unos 5.000 hombres en emboscada entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. Así que el pueblo montó el campamento principal al norte de la ciudad y puso la retaguardia al oeste de la ciudad. Y aquella noche Josué avanzó hasta la mitad del valle. En cuanto el rey de Ai vio esto,
Él y los hombres de la ciudad se apresuraron y salieron temprano por la mañana para pelear con Israel en un lugar que daba hacia la llanura desértica. Pero él no sabía que le habían tendido una emboscada detrás de la ciudad. Cuando los hombres de Ai atacaron, Josué y todo Israel huyeron por el camino en dirección al desierto. Entonces se convocó a todos los que estaban en la ciudad para que los persiguieran. Y al ir persiguiendo a Josué se alejaron de la ciudad. No hubo un solo hombre en Ai o en Betel que no saliera tras Israel. Dejaron la ciudad abierta de par en par y persiguieron a Israel. Jehová entonces le dijo a Josué: extiende hacia Ai la jabalina que tienes en la mano, porque en tus manos la entregaré. Así que Josué extendió hacia la ciudad la jabalina que tenía en la mano. En el momento en que extendió la mano, los de las emboscadas se levantaron de su lugar, corrieron hasta la ciudad y la conquistaron. Enseguida le prendieron fuego. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron humo subiendo desde la ciudad hasta el cielo y no les quedaron fuerzas para huir hacia ningún lado. Entonces los que habían estado huyendo hacia el desierto fueron contra los que lo perseguían. Cuando Josué y todo Israel vieron que los de la emboscada habían conquistado la ciudad y que subía humo desde la ciudad, dieron media vuelta y atacaron a los hombres de Ai. Y los otros salieron de la ciudad al encuentro de ellos, así que los hombres de Ai quedaron atrapados en medio, con Israel por un lado y por el otro, y estos los mataron hasta no dejar sobrevivientes ni a nadie que pudiera escapar. Pero al rey de Ai lo capturaron vivo y lo llevaron ante Josué. Cuando Israel terminó de matar a todos los habitantes de Ai en el campo, en el desierto donde los habían perseguido, y hasta el último de ellos había muerto a espada, entonces Israel volvió a Ai y acabó con ella a filo de espada. Entonces, en total, los que murieron aquel día, tanto hombres como mujeres, fueron 12.000, toda la gente de Ai. Josué no retiró la mano con la que había extendido la jabalina hasta que acabó con todos los habitantes de Ai. Sin embargo, Israel se quedó con el ganado y con el botín de esa ciudad de acuerdo con las órdenes que Jehová le había dado a Josué. Josué entonces quemó Ai y la redujo para siempre a un montón de ruinas, y así sigue hasta el día de hoy. Colgó el cuerpo del rey de Ai en un madero hasta el atardecer, y cuando el sol estaba a punto de ponerse, Josué dio la orden de bajar el cadáver del madero. Luego lo arrojaron a la entrada de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que sigue ahí hasta el día de hoy. Fue entonces cuando Josué construyó un altar en el monte de Ebal para Jehová, el Dios de Israel, tal como Moisés, el siervo de Jehová, les había mandado a los israelitas, y tal como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras en las que no se haya usado ninguna herramienta de hierro. Sobre él le hicieron a Jehová ofrendas quemadas y sacrificios de paz. Entonces escribió allí en las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito delante de los israelitas. Todo Israel, sus ancianos, los funcionarios y sus jueces estaban de pie a los dos lados del arca, enfrente de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Allí estaban tanto los residentes extranjeros como los naturales del país. La mitad de ellos estaban enfrente del monte Gerizim y la otra mitad enfrente del monte Ebal, tal como había mandado Moisés, el siervo de Jehová, para que el pueblo de Israel fuera bendecido. Después de eso, él leyó en voz alta todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, de acuerdo con todo lo que está escrito en el libro de la ley. De todo lo que había mandado Moisés, no hubo ni una sola palabra que Josué no leyera en voz alta ante toda la congregación de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los residentes extranjeros que vivían entre ellos. 9. Cuando la noticia llegó a todos los reyes que estaban del lado oeste del Jordán, los de la región montañosa de la Cefela, por toda la costa del Mar Grande y enfrente del Líbano, los hititas, los amorreos, los cananeos, los pericitas, los heveos y los jebuseos se aliaron para luchar contra Josué de Israel. Los habitantes de Gabaón también se enteraron de lo que Josué les había hecho a Jericó y a Ai, así que fueron astutos y cargaron a sus burros con provisiones que pusieron en costales desgastados y con odres de vino gastados que ya se habían reventado y estaban remendados. También llevaban puestas sandalias gastadas y remendadas y tenían la ropa desgastada. Todo el pan de sus provisiones estaba seco y desmigajado,
Entonces se dirigieron a Josué en el campamento en Gilgal y les dijeron a él y a los hombres de Israel: hemos venido de una tierra lejana, hagan un pacto con nosotros. Pero los hombres de Israel les dijeron a los hebeos: a lo mejor viven por aquí cerca, ¿cómo vamos a hacer un pacto con ustedes? Ellos le respondieron a Josué: somos tus siervos. Entonces Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos le dijeron: tus siervos han venido de una tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído hablar de su fama y de todo lo que él hizo en Egipto, y de todo lo que les hizo los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, el rey Sehón de Hesbón y el rey Og de Basán, que estaban en Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos dijeron: llévense provisiones para el viaje y vayan a verlos. Díganle: seremos siervos de ustedes, hagan un pacto con nosotros. Este pan que nos llevamos para el viaje todavía estaba caliente al día que salimos de nuestras casas para venir aquí a donde ustedes, y mírenlo, ahora está seco y desmigajado, y estos odres de vino estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están reventados, y nuestra ropa y nuestras sandalias se han desgastado con el viaje tan largo que hemos hecho. Con eso los hombres de Israel tomaron algunas de sus provisiones, pero no consultaron a Jehová. Así que Josué acordó la paz con ellos e hizo un pacto con ellos para dejarlos con vida. Eso fue lo que los jefes del pueblo les aseguraron en un juramento. Al cabo de 3 días después de hacer un pacto con ellos, se enteraron de que vivían allí cerca, que eran sus vecinos. Entonces los israelitas se pusieron en marcha y llegaron a las ciudades de ellos al 3er día. Sus ciudades eran Gabaón, Kefira, Berot y Kirjat-Jearim. Pero los israelitas no los atacaron porque los jefes del pueblo les habían hecho un juramento por Jehová, el Dios de Israel. Y todo el pueblo empezó a quejarse de los jefes. Ante esto, todos los jefes le dijeron a todo el pueblo: les hicimos un juramento por Jehová, el Dios de Israel, así que no podemos hacerle daño. Esto es lo que les haremos, los dejaremos vivir, para que no haya indignación contra nosotros por el juramento que les hicimos. Y añadieron: que vivan, pero que ellos sean los que recojan leña y busquen agua para todo el pueblo. Eso fue lo que los jefes les prometieron. Josué ahora los llamó y les dijo: ¿por qué nos engañaron diciendo somos de un lugar muy lejano si en realidad viven justo entre nosotros? De ahora en adelante serán malditos y siempre serán esclavos, y que recogerán leña y buscarán agua para la casa de mi Dios. Ellos le contestaron a Josué: es que a estos siervos tuyos se les dijo claramente que Jehová tu Dios le ordenó a su siervo Moisés que les diera a ustedes toda la tierra y aniquilara a todos sus habitantes delante de ustedes. Así que temimos por nuestras vidas a causa de ustedes, y por eso hicimos esto. Y ahora estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que tú creas que es bueno y recto. Y eso fue lo que él hizo con ellos. Los libró de las manos de los israelitas y no los mataron. Pero ese día Josué les impuso el deber de recoger leña y buscar agua para el pueblo y para el altar de Jehová en el lugar que él escogiera. Y eso es lo que siguen haciendo hasta el día de hoy. Se me ocurren unas cosas que decir acá, pero es mejor que sigamos leyendo, porque en realidad tenemos que aprender de lo que Jehová quiere decirnos a nosotros según el contexto también, no solamente lo que estamos leyendo, y según nosotros poder aplicar la perspicacia de darnos cuenta que el temor de la gente, ¿no?, que le tiene a Jehová por todo lo que se sabe que Jehová hace para proteger a su pueblo. Pero al mismo tiempo es como que hay gente muy atrevida que quiere todo el tiempo engañarnos a nosotros. O sea, no se dan cuenta, parecería que no se dan cuenta que al querer hacernos daño a nosotros, engañarnos a nosotros, en realidad le están faltando el respeto a Jehová, no es a nosotros. Y nosotros a veces también pecamos de inocentes o somos demasiado tontos también, porque es como que damos por sentado que Jehová nos va a cuidar porque confiamos mucho en él, y entonces es como que no averiguamos más allá de lo que nos dicen y nos conformamos con el de boca en boca o el
o el hecho de que porque me lo recomendó fulano, ya adhiero a que es una buena persona, sin siquiera nosotros tomarnos la molestia de en el caso de contratar a una persona porque viene recomendado por X hermano de repente, hacer un contrato o un recibo, un pagaré, ¿cómo sería? Un escrito donde se acuerde qué es lo que nos tiene que hacer y cómo va a ser el pago y todo en cuestión a documentos o trabajos que involucren, ¿no? el hecho de la confianza y de la palabra de la persona. Y entonces ahí nos vamos decepcionando porque tenemos como medio vergüenza de decirle, bueno, vamos a escribir todo lo que vas a hacer, me escribís el presupuesto, yo te voy a pagar de esta manera o te voy a adelantar tanto, firmame que te adelante tanto y bueno, cuando esté terminado, me pones acá terminado el trabajo, ¿no? Si es que hay un adelanto de dinero. Entonces es como que tenemos más temor a quedar mal con la persona que nos recomendó a la persona y también tenemos como temor a quedar mal con la persona que se supone es una persona de palabra o un amigo fiel de la persona en cuestión que conocemos y después nosotros quedamos explotados o mal porque gastamos una fortuna en cosas que de repente terminamos pagando 2 veces porque nos la hicieron mal o no la terminaron y nosotros pagamos sin que se haya terminado el trabajo, ¿no? Hay cosas así que por ahí es que uno es como demasiado confiado, ¿no? Y dejamos las cosas en la mano de Jehová y decimos, damos por sentado de que va a estar todo bien, de que Jehová nos va a permitir tal o cual cosa en contra de nuestros intereses personales. Pero en realidad ya Jehová nos formó, nos va educando y nos va diciendo que nos tenemos que asegurar de todas las cosas y que también, ¿no? Se nos enseñan mismo en las escuelas, así como dentro de la organización, que tenemos que hacer papeles. Entonces, hacer firmar a la persona para que la persona se concientice de que lo que tiene que hacer, ¿no? Y se responsabilice. Porque a veces parece que no basta con la conciencia que nos da Jehová, sino que hay gente que de verdad es como gente de las naciones, podemos decir, ¿no? O esa frase horrible que no nos gusta de decir gente del mundo, ¿no? Porque en realidad a veces la gente que no tiene una ley o que no basa su vida en una ley de Jehová o que no lee todos los días la Biblia, termina siendo más confiable que las personas que sí vamos al mismo salón o vamos a la misma iglesia, ¿no? Para que no haya problemas siempre es mejor decirle a la persona, para que no haya problemas justamente vamos a hacer un papel, yo escribo todo lo que quiero que me hagas, vos escribime cuánto me sale cada cosa y yo voy a escribir si te pago, vos me vas a firmar y cuando esté terminado me pones trabajo terminado, yo te firmo que estoy conforme con el trabajo y listo, ¿no? Esto se me ocurre a mí pensar, ¿no? Con esta lectura, porque de repente adhiero a mi propia experiencia en cuanto a gente con la que hice tratos de trabajo y no correspondieron a lo pactado, ¿no? A veces nos dicen desde la organización que no creamos cuando viene alguien a golpearnos las manos y decirnos que es un testigo de Jehová o una persona de nuestra religión y que viene desde lejos sin darnos un documento que diga, ¿no? O sin asegurarnos, o a veces hasta mismo hay un contacto de por medio que es más ciruja, por decirlo así, o más falso que la misma persona que viene a decirnos que viene desde Betel a veces, ¿no? O que viene desde la sucursal de Saiza o de Galat, ¿no? Le creemos todo a la gente todo el tiempo, en vez de asegurarnos de todas las cosas, como mismo Jehová nos está diciendo. Cuando vamos haciendo la lectura, usa discernimiento del lector. O también es más, tenemos un libro que el título es Asegúrense de todas las cosas. Entonces, nosotros igual seguimos con esa inocencia eterna que tenemos, parecería de dejarnos tomar por tontos siempre y no aprendemos más. Y siempre esperamos que no solamente confiamos en que la persona en cuestión es quien nos dice hacer, sino que todos, como en un efecto dominó, terminamos creyendo que es cual o tal persona que se nos dice, que viene a hacernos tal o cual trabajo. Total, tenemos como respaldo que conoce a una persona en cuestión o que conoce a varias personas en cuestión, y entonces
que pensamos, ¿no? ¿Cómo me va a hacer esto? Y después resulta que uno va a la persona que nos presentó o que nos recomendó a tal persona y se lava las manos. Y mismo uno por ahí va y dice, comenta con el pastor de repente o con el anciano de la congregación y uno va y dice, ¿sabes lo que me hizo esta persona? Es un chanta o es un tránsfuga porque hizo tal cosa, cual cosa y no me terminó el trabajo, yo le pagué y no me terminó el trabajo. Y entonces la persona nos miente en la cara y nos hace quedar re mal con la persona que nos presentó o con el anciano o con el pastor que nosotros vamos a poner una queja. Entonces, por eso es mejor, antes que hacer todo el trámite de ir y hablar de cuál persona que es un sinvergüenza, es mejor hacerlo firmar un papel y nosotros también. ¿Quién no tiene siempre una virome y una hoja a mano, no? Como para dejar por escrito todo lo que va a suceder. También cuando tenemos una pareja, ¿no? O estamos conociéndonos con una persona, si hay planes o metas, dejar por escrito cuáles son las pretensiones, ¿no? Hacer como un diario de los dos y poner las metas a fin de que los dos tengamos bien claro que si, ponele, ¿no? Nos casamos, qué es lo que queremos de acá, conseguir de acá a 5 meses, de acá a 1 año, de acá a 5 años, ¿no? A ver si por ahí es lógico estar con una persona que tiene tal o cual ánimo de hacer tal o cual cosa o no tiene ánimo de hacer tal o cual cosa. Si realmente queremos pasarnos la vida con una persona que solamente le interesa, no sé, de repente criar perritos, ¿no? Y no desarrollar su parte humana de tener un hijo. Digo eso, nada más. Vamos a leer el 10. Dice, en cuanto el rey Adoni-Sedec de Jerusalén oyó que Josué había conquistado Ai y la había destruido, haciendo con Ai y su rey lo mismo que con Jericó y su rey, y que los habitantes de Gabaón habían acordado la paz con Israel y seguían viviendo entre ellos, se preocupó mucho porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como una de las ciudades reales, era mayor que Ai y todos sus hombres eran guerreros. Así que Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, les mandó este mensaje a Ogam, rey de Hebrón, a Pirán, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Derbi, rey de Glom. Vengan a ayudarme y ataquemos Gabaón, porque ha acordado la paz con Josué de los israelitas. Entonces los 5 reyes de los amorreos, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis y el de Glom, se reunieron acompañados de sus ejércitos. Se pusieron en marcha y acamparon para luchar contra Gabaón. Los hombres de Gabaón mandaron este mensaje para Josué: el campamento de Gilgal. Al campamento de Gilgal, no abandones a estos esclavos tuyos. Ven pronto, rescátanos y ayúdanos. Todos los reyes de los amorreos de la región montañosa se han unido contra nosotros. De modo que Josué subió a Gilgal con todos los hombres de guerra y los guerreros poderosos. Jehová entonces le dijo a Josué: no les tengas miedo porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos podrá hacerte frente. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. Jehová sembró el caos entre los amorreos delante de los israelitas, quienes mataron a muchísimos de ellos en Gabaón. Fueron persiguiéndolos por el camino de la subida de Bet-Horón y matándolos hasta Seca y Maquedá. Mientras huían de Israel e iban por la bajada de Bet-Horón, Jehová les lanzó desde el cielo grandes piedras de granizo hasta Seca y ellos murieron. De hecho, murió más gente por el granizo que por la espada de los israelitas. Fue entonces el día en que Jehová derrotó a los amorreos ante los ojos de los israelitas. Y Josué se dirigió a Jehová y dijo delante de Israel: Sol, quédate quieto sobre Gabaón, y luna sobre el valle de Ayalón. Así que el sol se quedó quieto y la luna no se movió hasta que la nación logró vengarse de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jasar: el sol se quedó quieto en medio del cielo y no se apresuró a ponerse por más o menos un día entero. Nunca hubo, ni antes ni después, un día como aquel en que Jehová escuchó la voz de un hombre, porque Jehová estaba peleando por Israel. Después de eso, Josué volvió al campamento de Gilgal junto con todo Israel. Mientras tanto, los 5 reyes huyeron y se escondieron en la cueva de Maquedá. Entonces se le informó a Josué: encontraron a los 5 reyes escondidos en la cueva de Maquedá. Y Josué dijo: hagan rodar piedras grandes a la entrada de la cueva y pongan hombres a vigilarlos.
pero que el resto de ustedes no se detenga, persigan a sus enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No les permitan entrar en sus ciudades, porque Jehová, el Dios de ustedes, los ha entregado en sus manos. Después de que Josué y los israelitas los derrotaron con una gran matanza, hasta el punto de acabar con todos menos con algunos sobrevivientes que escaparon y se metieron en las ciudades fortificadas, todo el pueblo volvió sano y salvo a donde estaba Josué, en el campamento de Maqueda. Ningún hombre se atrevió a decir ni una palabra en contra de los israelitas. Entonces Josué dijo: abran la entrada de la cueva, saquen a los 5 reyes y tráiganmelos. Así que sacaron de las cuevas a los 5 reyes, al de Jerusalén, al de Hebrón, al de Jarmut, al de Laquis y al de Eglón, y los llevaron ante él. Cuando le trajeron a estos reyes, Josué convocó a todos los hombres de Israel y les dijo a los comandantes de los hombres de guerra que habían ido con él: acérquense, pongan los pies sobre la nuca de estos reyes. Así que se acercaron y pusieron los pies sobre la nuca de ellos. Y Josué les dijo: no tengan miedo ni se aterroricen, sean fuertes y valientes, porque esto es lo que Jehová les hará a todos los enemigos contra los que luchen. Entonces Josué los hirió, los mató. Luego los colgó en 5 maderos, donde estuvieron colgados hasta el atardecer. Al ponerse el sol, Josué mandó que los bajaran de los maderos y los arrojaron en la cueva donde se habían escondido. Después colocaron grandes piedras a la entrada de la cueva que siguen ahí hasta el día de hoy. Ese día Josué conquistó Maqueda y acabó con ella a filo de espada. Mató a su rey y a toda la gente que había en ella, sin dejar ningún sobreviviente. Al rey de Maqueda le hizo lo mismo que al rey de Jericó. Entonces Josué fue de Maqueda a Libná junto con todo Israel y luchó contra Libná. Jehová también entregó esa ciudad y a su rey en manos de Israel. Acabaron con ella y con toda la gente que había en ella a filo de espada, sin dejar allí ningún sobreviviente. Así que a su rey le hicieron lo mismo que al rey de Jericó. Enseguida Josué fue con todo Israel de Libná a Laquis. Acampó allí y luchó contra ella. Jehová hizo que Laquis cayera en manos de Israel y la conquistaron el segundo día. Acabaron con ella y con toda la gente que había en ella a filo de espada, tal como lo habían hecho en Libná. Entonces Abraham, el rey de Geser, subió a ayudar a Laquis, pero Josué arrasó con él y su pueblo hasta no dejar ningún sobreviviente. Bueno, mi mamá tiene una amiga que se llama Zulema. Cada vez que ella viajaba a Santa Fe, la acompañábamos, ¿no? Entonces teníamos unas charlas con ella sobre el tema del Armagedón, cómo va a ser, decía ella. Nosotros nos poníamos a hablar sobre lo que sabíamos, y en Apocalipsis está todo escrito, ¿no? Y creo que en el libro de Isaías también habla mucho, y Jeremías también habla sobre el tema de los últimos días y el Armagedón. Y mismo Jesús le dijo a los discípulos cómo iba a ser la señal de su presencia. Así que una de las cosas era que iba a haber guerra, ¿no?, en un lugar tras otro. Y una de las cosas que supone el Armagedón, que es la pelea de Dios contra la gente malvada, es esta, justamente la de las guerras, ¿no? Y si leemos bien a profundidad el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta, ahí habla de Gog de Magog, que se supone que es la nación de Rusia, Putin, y habla también del rey del norte, que es Rusia, el rey del sur, que es Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, según lo que yo he leído acerca de todo esto, hemos estudiado a partir de lo que la luz del esclavo fiel y discreto, se supone que sí va a haber guerras en un país y en otro país, y Jehová va a ir sacando, obviamente, siempre él va a tratar de proteger a los buenos, pero lamentablemente también está escrito que muchas personas buenas van a morir. Y habla, ¿no?, de la guerra de gran día del Dios Todopoderoso, que teniendo en cuenta de que 1000 años son para Dios como un día y un día son como 1000 años, Jehová va a ir viendo cómo va a ir haciendo para país por país estar sacando a la gente mala, ¿no? Y el último que quedaría, se supone que una vez empezado el Armagedón, la última gran potencia que quedaría sería la de Estados Unidos, Inglaterra, el rey del sur. Así que bueno, así como estamos leyendo en este capítulo acerca de cómo Josué,
ahora peleo acá, ahora peleo allá, porque ellos se levantaron contra los israelitas. Entonces es que Jehová también, ¿no? Donde vea que se levantan contra su pueblo o contra las personas que él elige o son ungidas de él, Jehová se va a levantar sobre cada una de esas ciudades o sobre cada una de esas personas. Y es él en realidad el que pelea por nosotros, así como fue él en este caso que peleó por Josué, ¿sí? No solamente Josué con una actitud de confianza pudo ganar todas estas guerras. Seguimos el 33, el 34 dice: Josué entonces fue con todo Israel de Laquis a Eglón, acampó allí y luchó contra ella. La conquistaron ese día y acabaron con ella a filo de espada. Ese día mataron a toda la gente que había en ella, igual que hicieron con Laquis. Josué luego subió con todo Israel de Eglón a Hebrón y luchó contra ella. La conquistaron y acabaron a filo de espada con ella, con su rey, con sus pueblos y con toda la gente que había en ella, sin dejar ningún sobreviviente, tal como había hecho con Eglón. La destruyó junto con su gente. Finalmente Josué dio la vuelta, se dirigió con todo Israel a Debir y luchó contra ella. La conquistó junto con su rey y todos sus pueblos y acabaron con ellos a filo de espada. Mataron a toda la gente que había en ella, sin dejar ningún sobreviviente. Hizo con Debir y su rey lo mismo que con Hebrón y con Libna y su rey. Josué conquistó toda la tierra de la región montañosa, el Negev, la Cefela y las laderas, así como todos sus reyes, y no dejó ningún sobreviviente. Acabó con todo lo que respiraba, tal como lo que había mandado Jehová, el Dios de Israel. Josué conquistó la zona que va desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén y hasta Gabaón. Josué capturó a todos estos reyes y conquistó sus tierras, y lo hizo de una sola vez, pues era Jehová, el Dios de Israel, quien estaba peleando por Israel. Después Josué regresó con todo Israel al campamento de Gilgal. Mira, incluso hasta la tierra de Gosén fue a destruir al que gobernaba la tierra de Gosén, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque en algún momento Gosén fue la tierra que se le dio al papá de José, ¿no? A Jacob. O sea, fue una tierra totalmente israelita, podemos decir. Pero en realidad era una tierra de Faraón. Era una tierra egipcia, así que bueno, finalmente Jehová es el que siempre va a pelear por sus siervos cuando nosotros hagamos las cosas según su voluntad y para su alabanza y su honra, ¿no? Porque no es que nosotros somos héroes de nada o, no sé, líderes de repente, ¿no? Como algunos se pueden autoproclamar o se pueden autoensalzar. En realidad nosotros tenemos un solo líder, que es Jesucristo, ¿no? Y Él le lleva toda la honra, toda la alabanza y toda la gloria a Dios, su Padre, porque sin Jehová no hay Cristo, y menos un pueblo, y menos cada uno de nosotros, de los que formamos ese pueblo de Dios. Así que hay mucho para pensar, y cada uno va a pensar desde su lugar, su propia experiencia, y va a ser a esa confianza que necesitamos tener en Jehová para poder conservar la vida, ¿no? Y seguir viviendo y disfrutando de la vida. Vamos a hacer ahora el considerando, que no lo hicimos al principio, pero lo vamos a hacer ahora porque está muy bueno, ¿sí? Dice jueves 16 de abril, en mi angustia llamé a Jehová, mis gritos de auxilio llegaron a sus oídos. Basado en Salmos 18:6, esto es lo que dijo el rey David. El rey David conocía a Jehová y confiaba en él. Le pidió su ayuda cuando el rey Saúl y otros lo estaban persiguiendo. Al ver que Jehová respondió su oración y lo rescató, David exclamó: Jehová vive. Con esas palabras no estaba simplemente diciendo que Dios existe. Una hora de consulta afirma que estaba expresando su confianza en Jehová como un Dios vivo que ayuda una y otra vez a su pueblo. David vio la mano de Jehová en su vida, y eso lo convenció aún más de que Jehová está vivo, y le dio las fuerzas para seguir sirviéndole y alabándolo. Estar convencidos de que Jehová es el Dios vivo nos ayudará a servirle con entusiasmo, nos dará las fuerzas para aguantar cualquier problema y nos motivará para trabajar duro por Él. Además, reforzará nuestra determinación de permanecer cerca de Él. Bien, ahora vamos a escuchar la canción número 65. Vamos a escuchar la melodía
porque no tenemos el coro gospel que nos cante la canción, pero ya va a haber, ¿sí? Hay una nueva canción también que después la vamos a poner. Y el título de la canción es Lucha por Progresar. Está muy buena la letra, así que se las voy a dejar ahí copiada. Escuchamos ahora la melodía. Bien, si hacemos lo que tenemos que hacer según lo hizo Cristo Jesús y nos dejó el mandato o la obligación de tener que hacerlo, nos vamos a sentir felices porque vamos a ayudar a otras personas a crecer del mismo modo que Jehová nos hace crecer a nosotros mediante su Espíritu Santo y la verdad del reino. Hasta acá, gracias por acompañarme en esta lectura de la Biblia. Gracias a Jehová por el privilegio de la lectura y ojalá que podamos todos tener bendiciones y fuerzas para cubrir las necesidades básicas de este día. Dios quiera que estemos bien. Saludos.